Si hay alguien en este mundo que me puede descolocar 2 segundos antes de entrar al aire, es Carlos Miguel Férez Cordero. Carlos Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. Yo estaba con una sonrisa cantando gracias a la vida. O sea, toda la historia de Blanco Ternurita y de espíritu con fe. Y este señor me acaba de mandar todo al piso. Carlos Miguel, ¿qué te pasa? Buenos días. Buenos días, buenos días. Él sí le está poniendo al tanto de ciertas noticias particulares que ya le contaré después del programa. Buenos días con toda la querida audiencia de RTP 96.5 Guaya Santa Elena y 98.7 en la provincia de El Oro y en todas nuestras redes sociales @RTP Ecuador. 11:01. A ver, varias cosas están pasando por ahora, ya hay fecha, ya está definido cuáles van a ser los tiempos para que el señor Mario Godoy vaya hasta la Asamblea Nacional, los interpelantes preparándose evidentemente para este espacio. Ojalá y fuera oportuno, no sé si te sumas, Carlos Miguel, aunque esto es discrecional y es particularísimo, que cada uno se defiende con lo que cree que tiene y puede. Pero ojalá la exposición del señor Godoy se enmarque en la razón por la cual estará en un juicio político, no una repetición de lo que vimos en su primera exposición en la Asamblea Nacional. Aspiración. La dinámica es distinta, lo va a obligar a responder dentro de un juicio político. Eres interpelado por los asambleístas, no es simple una comparecencia, terminaste de hablar, te paras y te vas, o suspendes la decisión. No, acá es un poco más complejo. Yo creo que de alguna forma están tratando de ganar un poquito de tiempo para ver si se salva o si hacen algo para salvarlo. ¿Quién? Pero no sé, él, sus operadores, la gente que esté interesada en que él siga. Yo no puedo entender luego de tanto escándalo que ha existido en la función judicial, en una función judicial que, ojo, no es que Godoy la ha tirado a la basura, pues no. Así que malo Godoy, el único Godoy. No, pues Godoy no es el único que ha hecho que esta institución esté tan venida menos, pero definitivamente yo creo que se va a caer. O sea, Godoy, por más que quiera seguir ganando un poco de tiempo, se va a terminar cayendo porque es lo que corresponde en el deber ser de lo que ocurre en el Consejo de la Judicatura. Lastimosamente existen muchas situaciones, muchos entretelones en este caso, donde debe terminar lastimosamente para él con la salida de su paso por la función judicial y que se dedique a ser abogado en libre ejercicio, lo que crea pertinente. Yo no estoy diciendo que Godoy ha sido un delincuente o que ha hecho esto, pero lastimosamente su accionar administrativo en el poco tiempo que tiene ha estado lleno de irregularidades, por decirlo menos, respecto de su gente relativamente cercana, entre esos el funcionario pues de Pichincha, me parece que su enamorada, esposa, no sé, que ha defendido en su momento narcotraficantes, que ojo, no es un delito que defienda narcotraficantes, pero definitivamente puede dar a malos entendidos, como de hecho le ha ocurrido. Si existen las coincidencias, yo no creo mucho, pero si existen, a Godoy le jugaron todas en contra. Dale, te doy un poquito los escenarios, el cronograma de juicio político a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. Estoy tomando los datos de ICARE, gracias doctor Pedro Donoso, porque nos manda siempre esa información precisa. En este escenario 1 ya son días que transcurrieron y acciones también que se cumplieron. Entonces tienes la calificación que se realizó en 4 días, en la resolución del CAL y el inicio del trámite entre el 12 de enero y el 15 de enero. Luego viene la notificación, por cierto, el aviso a las partes, proponentes y funcionario cuestionado, no establece un plazo definitivo. Tendrá luego 15 días, esto desde el 17 de enero al 31 de enero, donde se da una contestación y presentación de pruebas de las dos partes. Otro plazo de 10 días que va desde el 1 de febrero al 10 de febrero para la actuación de las pruebas, las cuales serán a costo del solicitante. Y luego tienes 5 días, un plazo de 5 días que está el informe y difusión para remitir informe a la comisión y va desde el 11 de febrero al 15 de febrero. Los tiempos son largos y creo que en un país donde tienes... Tan largos tampoco, para otros tiempos. Deja que corrijo, largos para un país, como dice
el amigo Fabricio Vela, un país de un solo hervor y de memoria corta y de portadas que se cambian en un pestañeo. Termina siendo largo porque se diluye, porque pierde fuerza, porque ya no está en la conversación, porque incluso ni siquiera lo tiene como el primer tema de la semana para ser abordado en algunos medios de comunicación. O sea, ya fue, sobre todo en el pico de la noticia, ya fue. Y para un país como el nuestro, que se pase más de un mes en un tema, es demasiado. Sí, no. Y esto es algo que en principio debió haberse acabado hace rato. Y ojo, yo creo que la gran mayoría en su momento estaba esperando que esto termine con una renuncia de Godoy. Y obviamente con la continuidad del juicio político, porque no porque renuncie un funcionario público o una alta autoridad o sujeta a control legislativo, el juicio político se cae, ¿no? El juicio político puede continuar, pero definitivamente sin su presencia si es que no está en el cargo público. En este caso puntual vamos a tener un juicio político de un funcionario, valga la redundancia, en funciones, y veremos cuál será el desenlace. Yo solamente le pido a los asambleístas, como un ciudadano que busca o espera o todavía tiene esa ilusión de que la asamblea pueda servir para algo, de que hagan su trabajo adecuadamente y lo censuren no por sesgos políticos ni por discursos populistas, demagogos y payasos, sino por la razón de lo que realmente debe ocurrir con autoridades que están al frente de una institución tan importante como el Consejo de la Judicatura. Bueno, no te quiero decir iluso, pero ya te dije. Porque en los juicios políticos es eso. No necesariamente debes tener la razón, debes tener los votos. Y como se lo venda comunicacionalmente, puedes ajustarlo, dependiendo cómo vayas creando este encuadre comunicacional para que la gente se siente identificada con el tema. Oye, hablando de la comunicación y pasando, porque luego vamos a revisar lo de Mario Godoy, que no hay que perderle la pista, pero como tú dices, esto no solamente inicia con él, sino que tiene unos tejidos que ya se hicieron piel cuando te dicen que se adosan. Bueno, ya están adosados. Desde la época de Yal, perdóneme. Hay mucho más atrás, no te pongas tanto ahí. Pues no me acuerdo Consejo más de la atrás. Judicatura. Que la justicia tomada por el poder político, ¿no te acuerdas? Ah, bueno, por el Partido Social Cristiano en su momento, tiene razón, sí, por lo menos en Guayas en su momento el Partido Social Cristiano ordenaba, mandaba y disponía en la justicia del país. Tiene razón. Yo recuerdo que algunas personas contaban, mayores que yo tengo 45, decían que cuando iban ya a un juicio veían los nombres y ya sabían cuál era el comportamiento que iba a tomar, no por las sentencias de, perdón. Qué envidia, oiga, en estos tiempos debería ser así, ¿no? No, y no por su sentencia, porque tú dices más o menos de qué línea es este juez, sino por las relaciones que tenía. Y bueno, te quería hablar de libertad de expresión. Esta noticia a mí se me ha traspapelado, pero viene bien para compartirla. Sin prensa libre no hay democracia, dijo la legisladora por la provincia de La Suez, Camila León, al presentar el proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal, COIP. Con esta iniciativa se propone reformar el artículo 396 del COIP, referente a las contravenciones de cuarta clase cuando una persona profiere expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra, ya sea mediante un lenguaje violento, agresivo, vulgar u hostil. A este numeral vigente, la legisladora plantea añadir: la o el juzgador deberá verificar si las manifestaciones objeto del proceso corresponden al ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión respecto de asuntos de interés públicos o críticas dirigidas a los servidores o servidoras públicas en el marco de sus funciones oficiales, aplicando los estándares constitucionales e interamericanos que reconocen una protección reforzada. Mire, hay tantas cosas tan importantes en este país para discutir en el COIP, en el Código Orgánico Integral Penal, que para ponerse a discutir esta barrabasada. ¿Por qué digo esto? No digo que esto no sea importante y hay que tratar de regularlo porque por si acaso la deshonra y el descrédito nunca son, o muy pocas veces son calificadas por jueces, por tribunales, por fiscales. Es complejísimo. Yo me grabo un video en YouTube y salgo diciéndole a usted, no nos conocemos, o no sé, pues le tengo pica, o se metió con mi enamorada, yo qué sé. Y salgo y le digo... ¿Qué cosa tan minúscula de la que vas a hablar? Es que así es lastimosamente la gente. Es que tú eres ladrón, que ni sé qué, ni sé cuánto, y te vieron 5 gatos, pero finalmente es descrédito y deshonra. Pero resulta que los jueces te dicen, no, si no es un boom.
no tiene más de 10 visualizaciones. Entonces, no, esto simplemente es un comentario. Entonces, sí es verdad que hay cosas que hay que controlar, sobre todo con esta globalización de las redes sociales, pero es el menor de los problemas, pues, asambleístas. Y por eso es que yo decía la otra vez, tenemos que entrevistar a la asambleísta, en este caso creo que es Rosy Torres, que es la presidenta de la comisión. Sí, la entrevistamos, por si acaso. Pero tenemos que volverla a entrevistar exclusivamente por esto. Para entrar a ver, de las 364 reformas al COIP que hay en la asamblea, porque no es que Camila León se ha inventado el agua tibia y ha decidido hacer esto de aquí, sino que hay 364 reformas del COIP. Pongámosle orden de prioridad y siéntese, señores asambleístas, a analizar lo que tiene que cambiar en este país, que es esta norma que fue hecha ya por el 2010, que es retrógrada y que es procriminal. Entonces, si no se sientan a hacer el análisis de lo que realmente importa y se ponen a ver cómo protegen a que cuando usted está ejerciendo un cargo público no la funen porque tiene 20 y pico de años o porque, no sé, pues salió a Cuenca y la bucharon y no le gustó que la bucharan, entonces usted está en una carrera equivocada. Agarre sus cosas y vaya a hacer lo que usted crea pertinente, donde no la van a juzgar. Aquí te juzgan porque haces bien o porque haces mal. Ya, pero ya no habla de que no sean juzgados, se refiere a los términos que se utilizan básicamente. Y ahí la crítica no tiene necesariamente que venir adornada por calificativos. Y ahí yo pudiera eventualmente darle la razón. Pero ya está regulado eso en la ¿Qué me ley? otorga a mí la capacidad de decirle a un asambleísta que es ladrón? Es que no, eso sí es terrible, porque si yo no tengo pruebas, oye, yo no puedo venir a decir eso, pero yo qué puedo decir que a mi criterio Sí. es un hombre soso, Escúchame. que no aporta, que es... me explico. Yo te entiendo, pero hablando de eso, usted, yo o cualquiera, si vamos y le decimos a un asambleísta ladrón y nos querellan, ¿sabe cuál es la defensa del que lo agrede? Ajá. Es que son de escrutinio público, son autoridades públicas, entonces ellos tienen que estar sometidas y todo el tema. ¿Cuándo se ha juzgado, se ha querellado a alguien o ha tenido una sentencia, más allá de la época que yo recuerdo del correísmo, cuando perseguían a gente porque le sacaba la mala señal al presidente? No sé si eso fue una locura. Oye, le vamos a poner pausa porque ya está nuestro entrevistado aquí, pero esto da para que lo sigamos conversando. Yo sé que algunos periodistas no estarán de acuerdo conmigo, pero creo que hay que limitarse en el vocabulario que uno utiliza para referirse. Hay que respetar a las personas, pero cuando ves cómo se tratan en la asamblea, uno dice, oye, entonces, ¿de qué te quejas? Pero bueno, 11:12. El magíster René Gómez, coordinador nacional de Confetrape, que es la Confederación Ecuatoriana de Transporte Pesado, nos acompaña. ¿Cómo está usted? Ya atropellada, yo también un poquito. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo María Fernanda y Carlos Miguel. En realidad para nosotros como dirigentes de la transportación pesada, un gremio tan importante y tan golpeado en estos momentos, no es fácil salir a dar declaraciones referente a lo que vivimos. Hoy la transportación pesada del país está atravesando momentos difíciles. Ya no solamente las bandas directivas se roban la carga, se roban el vehículo, sino que ahora secuestran a nuestros compañeros transportistas. Y más grave aún, ahora les están quitando la vida en las carreteras. Sí. El día sábado perdimos un compañero transportista. Ahora en la madrugada pudimos ver un video donde aparecen con fusiles en mano los delincuentes, atravesados dos containers, dos cabezales que se llevaron esta madrugada. Y esto es todos los días. Esto no ha parado. Y yo escuchaba claramente cómo hablaban ustedes de la Asamblea Nacional y por supuesto, nosotros también le hemos hecho un clamor, un llamado a la Asamblea Nacional, que llamen a rendir cuenta a todos los operadores de justicia. ¿Qué están haciendo? Porque aquí no se trata solamente del buen trabajo que está realizando el ministro del Interior atacando a las bandas delictivas. Aquí hay jueces y fiscales corruptos que liberan a los delincuentes para que salgan a seguirnos asesinando en las carreteras. Deje que lo voy a interrumpir, si vamos a tener 20 minutos para conversar con usted. O sea, recuerdo que se había llegado a un compromiso con el Ministerio en ese momento de Transportes y Obras Públicas y con el Ministerio también del Interior para poner puntos seguros o puntos de control. Recuerdo que todo esto sale a flote cuando en el anillo vial de Quevedo se daban asaltos a toda hora del día. Se pusieron esos espacios, incluso se hablaba de descanso y control. Bueno, son dos cosas muy importantes que debe conocer la ciudadanía. El transporte de carga pesada llegó a un acuerdo en La Tacunga después de la eliminación del subsidio, donde se hablaron de compensaciones para la carga pesada, para las otras modalidades. En la carga pesada no le llegó la compensación a cabalidad, tal vez le habrá llegado un 5%, no le llegó al resto porque hay compañeros transportistas que no cumplían con los requisitos.
Y prueba de ello, yo quiero identificar, que la ciudadanía conozca, que ustedes conozcan. Somos más de 230.000 transportistas de carga pesada del país. El 90% de estos transportistas pesados, okay. Más de 230.000 transportistas de carga pesada. El 90% de este transportista, de este gremio, es el hombre camión. ¿Quién es el hombre camión? Ese compañero transportista que tiene una unidad, 2 unidades, no el gran empresario de transporte que tiene 50, 100, 200 unidades y que no atraviesa las condiciones que está atravesando el hombre camión. Cuando se roban el vehículo de ese hombre camión, muy probablemente pierden la herramienta de trabajo con la que sostienen su familia, porque no tienen asegurado ese vehículo. Porque este compañero transportista está atravesando condiciones precarias, que no ha tenido las mejores condiciones para poder trabajar y sacar adelante, porque el trabajo de la duras penas le alcanza para darle de alimentar a sus hijos y darles los estudios a sus hijos. Sí, digamos un poco lo que también a veces el transportista urbano, básicamente por la tarifa, no sé si le incomoda la comparación, pero no me respondió lo que le pregunté inicialmente. Sí, si es que se habían puesto esos puntos de control, de auxilio, de ayuda, incluso con un botón creo que de pánico también activado en la vía. A ver, se quedó hasta el año pasado en 2 puntos específicos. El primero, tratar temas específicos de seguridad, y el segundo, tratar las problemáticas que atravesamos. Uno de ellos son las playas seguras. Estas playas de estacionamientos donde vamos a tener el acompañamiento policial, servicios para que el transportista pueda descansar de una manera digna, cómoda, pero esto es un proyecto que está establecido para que se empiece a construir este nuevo año. Este es un proyecto a largo plazo. Sí, como la mayoría de las cosas en seguridad. Sin embargo... ¿Sabe dónde van a ser ubicados? Se está trabajando en algunos sitios. Nosotros hoy estamos peleando para que uno de los sitios que deberíamos arrancar debe ser Santo Domingo. Santo Domingo porque es el centro del país. Pero aquí hay algo muy importante y que yo quiero que ustedes conozcan. Cuando usted se sienta con las personas equivocadas, que no viven en carne propia la realidad de la transportación, usted no va a tener los elementos suficientes para saber qué es lo que usted debería y dónde debe atacar para solucionar los problemas. Y aquí quiero ser muy enfático. Muchos gobiernos de turno se sentaron siempre con los mismos dirigentes vitalicios de siempre, que se hacen llamar representantes de la transportación, pero que no conocen la problemática del hombre camión, que son más de 200.000 transportistas pesados del país. Hoy este transportista clama seguridad, clama poder salir a cumplir su obligación, ese rol importante, porque también desconoce a la ciudadanía cuál es la función del transportista de carga pesada. Somos nosotros los que abastecemos hospitales con medicina, insumos médicos, oxígeno. Somos nosotros los que abastecemos mercados municipales para que la gente más pobre se abastezca día a día. Somos nosotros los que abastecemos la materia prima para generar miles de fuentes de empleo. Y cuando hablamos nosotros que estamos ya llegando a un colapso, que no damos más, no hablamos de cierre de carreteras, paralizaciones, no. Nosotros hablamos solamente que estamos llegando a punto de apagar los motores. Apagar los motores. Me voy a quedar con eso nada más, pero quiero regresar sobre lo que lo decía. Cada persona tiene una función dentro de la sociedad y está bien, están los transportistas de carga, pero son parte de todo un sistema. O sea, eso está encadenado. Si no hubiera producción, si no hubiera construcción, tampoco habría razón de tener transporte pesado. Todos son importantes dentro de esta cadena. ¿Qué es lo que no les está funcionando? ¿Qué es lo que no les está resultando? A ver, aquí hay 2 cosas muy importantes. Primero, seguridad. Estamos exigiendo que haya operativos de control en las carreteras, que existan operativos de control, vehículos sin placas, vehículos con vidrios oscuros, que ni siquiera son requisados. Yo me recorro la carretera del país, yo no solamente ando en un vuelo, yo me voy por tierra a Quito y manejo mi propio vehículo y me encuentro en unas carreteras completamente abandonadas, y se lo hemos expuesto al ministro Reinberg. ¿Qué le dijo? Que se está trabajando, y aquí existe algo muy importante. Las estadísticas que tiene la Policía Nacional no son las correctas. ¿Eso porque no se denuncia? Por quizás? Supuesto, nosotros tenemos temor de nuestras vidas. ¿Ustedes están hablando algo de una relación de cuánto? Si la policía dice 10, los asaltos son ¿cuánto? Siquiera unos 20 al mes. Estamos hablando del doble. Y no dejan de tener 2 o 3 asesinatos en el mes. Terrible, créame. Y es sumamente grave, porque yo le digo una cosa, y mi solidaridad para mis compañeros transportistas de carga pesada. Ese hombre camión, ese transportista que sale a las 2, 3 de la mañana a cumplir ese rol tan importante, sale despidiéndose de sus hijos, dándole un beso en la frente a un niño de 2, 3 años, y probablemente nunca más regresen a casa.
comparto con usted ese dolor, el que vivimos casi todos los ecuatorianos. Usted decía, nuestro principal problema es seguridad, los operativos están comprometidos, aunque usted dice que sus recorridos ve las carreteras sin ningún tipo de operativo. ¿Cuál es el siguiente problema? El siguiente problema de nosotros fue, al eliminar el subsidio, quedó en evidencia la manera que venimos trabajando. No estamos cobrando el precio justo, y aquí hubo una confusión. Cuando se habló de una compensación para la carga pesada, que es cierto, nosotros somos una carga comercial, no somos públicos, no tiene por qué el gobierno subsidiarnos. No tiene un principio de servicio público, no lo tiene. Pero aquí falta regulación y control. Aquí se factura con un punto de emisión y se hace una tercialización que no es correcta, que ni siquiera lo ampara la ley. La ley es clara y dice que el único facultado a facturar el transporte es la carga de la empresa de transporte de carga. Y el punto de emisión servía para regularizar la devolución del recurso al transportista. Vaya despacio, porque son temas que no dominamos. Usted dice que está terciarizado. ¿Qué está terciarizado? Como por ejemplo, empresas fantasmas, fantasma que no tienen ni un solo vehículo y facturan 2-3 millones de dólares al año. No entiendo. Sí. Le facturan, la empresa factura como si ella prestara el servicio y le paga un valor ínfimo a los transportistas y no el justo precio que se va fugado a esta facturación, que también es una exageración, entendería, ¿no? No. Es más, existen de las 5.300 empresas de transporte, 1.100 empresas identificadas con un trabajo hecho por nosotros, y ahora la autoridad, el director nacional de la ANT, para identificar estas 1.200 empresas de papel que se han dedicado a hacer una tercialización desmedida, desleal, que nos tiene a nosotros en zozobra. ¿Por qué? Porque cogen los contratos con las empresas grandes, nos pagan cuando les da la gana y lo que les da la gana. Ok, déjeme ver si entiendo, vaya lento porque me cuesta. Yo soy la que tiene la carga, yo tengo el producto. Yo debería llamarlo directamente a ustedes, decirle, oiga, René, tengo acá una carga, vaya, y cuánto me cobra por el flete, que seguramente tienen un estándar, ya tienen un referente. ¿Cuándo entra estas empresas fantasmas para terciarizar? Utilizó el término usted. Yo llamo a la empresa fantasma y la empresa fantasma lo llama a usted, y ya con un valor disminuido en el por peso, me imagino que hacen ustedes el cobro. Y para ponértelo más claro, un vehículo que cobra un flete que vale $1.000 del puerto de Guayaquil a Quito, lo pagan en $700. Sí, se llevan el 30% de ese valor. Y aquí hay algo muy importante. Dele. Nosotros reconocemos que aquí hay empresarios muy responsables, muy serios, que incluso están pagando el precio justo. Pero aquí hay otros empresarios también que no quieren reconocer el precio justo, pero también existen gerentes de empresas, jefes de operaciones de transporte y financieros que están o que se acostumbraron a crear estas empresas fantasma para ellos manejar el transporte o el costo del transporte sin que los dueños de las empresas lo sepan. René, ¿por qué dice usted que son fantasmas? Que no tiene, obvio que deben tener documentación. Porque no deberían de hacer esa actividad. Pero no son fantasmas en el sentido que sí tienen matrícula, que tienen RU, no tienen matrícula. No tienen carros. No tienen vehículos. No tienen vehículos. Ahí sí, o sea, a ver, el giro del negocio no debería ser. Y cuando le facturan ¿a quién? ¿Le cobran a quién? A las empresas, y ahí viene un problema. Según mi ejercicio, el que yo le decía. Según su ejercicio, usted contrata a la empresa Juan Piguave. Y la empresa Juan Piguave, que no tiene no tiene los 100 vehículos, pero viene y nos contrata 100 transportistas. Ya, ok. Nos paga lo que le da la gana y cuando le da la gana. Pero usted le paga un precio justo y le paga a tiempo. La ley de transporte dice... Eso me quedó claro, pero digo, cuando yo emito el cheque, yo no se lo voy a dar directamente a quienes me dieron el servicio, sino que se lo emito a esta empresa. Y esta empresa... Entonces esa empresa existe. Claro, a ver, la empresa legalmente existe, si no, no cobra. Es la empresa de papel. Ah, eso sí, ya por eso digo, no es fantasma, es empresa de papel. Ya, eso me queda claro. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Que claro, llega la negociación, la hace un tercero por todos estos 100 transportistas y resulta... Ahí ya me quedó clara. Y que esta negociación individual que hace esta tercerizadora, por así decirlo, con el transportista no es justo. No pero es esa legal, es la decisión del gerente de la empresa legal que subcontrata... Muchos dueños de las empresas desconocen lo que está pasando, pero aquí hay una manera de regulación y control. ¿Dónde está el SRI para identificar? ¿Dónde está el SRI para poder identificar esta problemática que atravesamos la transportación pesada? Pero el SRI sí sacó una resolución años anteriores, en gobiernos atrás, diciendo pues que se emitan los puntos de emisión. Este punto de emisión, que no lo establece la ley, le permitió al transportista poder facturar de manera directa con quien le dé la gana,
como le dé la gana, y ahora tenemos un problema grave, las empresas de transporte. ¿Quiénes conforman? Miles de compañeros transportistas conforman una empresa de transporte, como la puede conformar una sola persona. Depende del músculo económico ya. Resulta que nosotros al SRI le hemos identificado la problemática y hemos solicitado trabajos de mesas de trabajo para poder identificar, pero si no nos sentamos, Ministerio de Transporte, ANT, SRI, y identificar con los que tienen el problema, no vamos a solucionarlo. Y ahí viene la parte más importante. Si usted no escucha al hombre camión que tiene esta problemática, que son más del 90%, no va a poder entender lo que está viviendo. Mire, el tiempo se nos ha hecho un poquito corto y no quiero perder dos mensajes que yo interrumpí justamente para dejarlos para el final. El primero es, usted dijo apagar motores y yo le sumo, ¿tendrá algo que ver porque este año se hacían ajustes o revisión de las compensaciones? Es como una especie de alerta gobierno, cuidado, se te ocurre sacarnos estas compensaciones. Yo le pregunto directamente. Sí, y vamos a ser muy claros, por favor, específicos. No queremos compensación. El transporte de carga pesada no quiere compensación, no quiere que el gobierno gaste recursos dándonos una compensación que nosotros no la vemos bien. Nosotros necesitamos cobrar el precio justo, que se generen políticas públicas para que se generen las condiciones del compañero transportista. Y hoy, en este momento, especialmente lo más importante es seguridad. Ok, no quieren compensación, quieren seguridad, pero usted me dijo apagar motores. Precio justo. Pero me dijo apagar motores. Por supuesto. Las bases del transporte. El hombre camión están desesperados, se encuentran preocupados a punto de apagar motores. ¿Qué significa apagar motores? Yo no voy a salir porque yo no tengo la garantía que voy a regresar sano y salvo a casa. Entonces yo ya, es más, en la noche la mayoría del transporte ya no está haciendo carga. El mismo bus interprovincial decidió cambiar los horarios. Y aquí les voy a dar una premisa. El día de ayer nos reunimos vía Zoom con los dirigentes de la FENACOTIC, Transporte Intraprovincial. Mañana nos vamos a reunir posiblemente con la señora ministra, pero nosotros, la carga pesada a nivel nacional, con el transporte intraprovincial nos vamos a reunir para tratar tema específico. Seguridad. Porque el otro está en contradicción. Ellos sí quieren un subsidio o una compensación, ustedes han dicho que no. Y eso es lo que nosotros siempre identificamos. Los problemas del transporte intraprovincial y los problemas del transporte pesado deben tratarse de manera distinta, diferente, en diferentes reuniones. Claro, pero la seguridad... Si ustedes se unen, el mensaje comienza a dar preocupación. Yo no se la voy a pintar de otro color como lo pienso. Y no nos reunimos porque queremos causar... a mí me puso tensa. Nosotros nos reunimos porque... el mismo sentir que tiene el transportista intraprovincial lo tiene la carga pesada. Somos nosotros los que utilizamos las carreteras donde nos están atacando más fuerte. Estas bandas delictivas que cambiaron el modus operandi, que ahora no solamente roban, sino que secuestran y asesinan. Y nosotros entendemos que el gobierno nacional ha tratado de hacer todo lo que está a su alcance. Pero aquí existe problema con la justicia. Lo dijo el sistema de seguridad. Déjeme, no lo puedo dejar ir sin preguntarle directamente esto. Oiga, no tengo la estadística justamente ahora, pero basta con revisar las imágenes y todo el material que hay en video y circula en las redes sociales. ¿A qué le atribuyen ustedes la cantidad de accidentes de tránsito generados por vehículos de carga pesada? Oiga, se descarrilan, se van para un lado, containers que se caen, matan y aplastan a personas. Tanto que en Quito se hizo una ordenanza especial para eso, pero lo estamos viendo y cada vez suman más, que si se le fue el freno, que si están cargados de forma equivocada, ¿qué pasa? Yo le pregunto una cosa, ¿usted cree que al alcalde de Quito le ha preocupado la situación o las condiciones como trabaja el transportista de carga pesada? Generó una playa de estacionamiento para sacar una ordenanza municipal a quererle... Yo no le puedo contestar por el alcalde, pero sí le puedo decir por las víctimas que hay en las vías y que están relacionados con el Estado o el vehículo o quien conduce. Sí, y ahí viene otra parte muy importante. Nosotros, como Confederación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador, estamos tratando de generar condiciones. ¿Usted cómo cree que puede trabajar un compañero transportista que ha sido secuestrado? Ese trauma psicológico que no ha sido tratado y que nosotros hoy estamos buscando la academia para firmar un convenio interinstitucional y darle asistencia gratuita para atención psicológica a ese compañero que fue secuestrado, que fue extorsionado, porque los que hemos vivido de cerca la extorsión
o el secuestro. Sí, sí. O sea, no me lo quiero imaginar. Pero Imagínese usted un compañero transportista que sale a cumplir sus obligaciones con 1000 problemas, con no haber pagado la matrícula de sus hijos, todo se le viene encima, más un secuestro, más una extorsión que tiene que salir a prestar dinero al churco para pagar esa extorsión. Seguramente te inmovilizas como ser, lo entiendo. Y pero parte de eso, solamente la responsabilidad de él ir encima de un vehículo que puede quitarle la vida a 10 familias. Sí, René, pero justamente lo invito, y no nos va a dar tiempo para seguir hablando del tema, para que hagan esa reflexión y más que nada revisión. Algo está pasando con los vehículos. Pero los micrófonos quedan abiertos, fíjese, para tener otra entrevista. Por supuesto, y hay algo muy claro que yo no me aparto y siempre lo he dicho. Los radares sirven para salvar vidas, pero siempre y cuando sean bien puestos. No radares para recaudar. Fíjese que lo tenía dentro de los temas que iba a conversar hoy día. No para recaudar, y además de eso, yo sí quiero tener algo muy claro. Nosotros estamos conscientes que también la mayoría de los accidentes de tránsito que ocurren es por el exceso de velocidad, ¿cierto? Porque hay que correr en tramos, hay que correr en tramos donde se encuentran preocupados, que no saben en qué momento le atraviesan un vehículo, los secuestran. Perdóneme, mañana se reúnen y mañana dan una propuesta, Bueno, nosotros mañana nos vamos a reunir para tratar una sola línea, una sola hoja de ruta en el tema de seguridad, que es lo que vamos a plantear, operativos de control, operativos a estos vehículos que les acaba de mencionar. Lo que sí yo quiero dejar claro y que no se sataniza el transportista de carga pesada. Nosotros no estamos hablando de paralizaciones, cierre carreteras, no. Lo que estamos solicitando y clamando es seguridad. Que esta mesa de seguridad sea conformada por fiscal general de la Nación, presidente de la Corte, presidente de la Judicatura, los ministros de la cartera de Estado, pero algo muy importante. Y quiero hacerle un llamado a la Asamblea Nacional, que dejen sus posturas políticas, porque hoy los que nos estamos muriendo somos los ecuatorianos. René, gracias. Trabajen por todos nosotros, gracias, que hoy necesitamos. Gracias a René Gómez, coordinador nacional de Confetrape, de la Confederación Ecuatoriana de Transporte Pesado, algunas declaraciones que ha dado y algunas noticias que vamos a seguir difundiendo para ustedes. Ahora, si me ponen, voy a cambiar nada más el fondo, la emoción también, porque la ruta de la innovación se vive en grande en el Summit and Fest de Innovatec. Del 22 al 25 de enero de 2026, la Universidad Estatal de Milagro será el punto de encuentro de la tecnología, el emprendimiento y la creatividad. Serán 4 días de conferencias, talleres, ferias, networking y el Gran Fest con artistas como Lennox, de Zion y Lennox, y Rakim de Rakim y Kenway. La Sonora Dinamita también estará presente. Además, contaremos con speakers de alto nivel como Yokoi Kenji y Mauricio Hoyos. El acceso al Summit es gratuito, con registro previo y cupos limitados. El acceso al Fest con entrada a la venta desde ya está a $3 disponible en Buen Plan. Compra tu entrada ahora y no te quedes fuera del primer Tech Fest del Ecuador. Empieza tu año de la mejor manera con Innovatec, enero. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Ya estamos de regreso a las 11:40. He tenido acá un par de mensajes preguntándonos sobre la entrevista. Las declaraciones son los que ustedes escucharon. No se habla de ningún tipo de paralización y eso yo lo quiero repetir varias veces a las adicionales que ya dijo el entrevistado, el presidente de la Federación de Transportistas Pesados. Se habla básicamente de una reunión y que los une con la transportación interprovincial, es lo referente a la seguridad. Dijo que no querían compensaciones para el transporte de carga. Habló de empresas de papel, él llamó de fantasmas, pero luego ya definimos cuál es el concepto, y que hablan de un apagón de motores. En caso de que las exigencias o los reclamos, que ojo, son muy justos, porque lo que dice el transportista es correcto. De los que más sufren de violencia en carretera son los transportistas de carga pesada, los de carga de personas también. Miren cómo todos los días aparece un nuevo asalto en algún bus, en alguna de estas vans que van de distintas ciudades. Entonces,
yo creo que es momento de que se una nuevamente la transportación pública, privada, pesada, particular, estudiantil, la que fuese, para tratar de formular políticas de protección y de botones de pánico y de puntos de control y todo lo demás que ya se conversó hace más o menos 4 o 5 meses. Más. Es que fíjate, tú ya, de este gobierno, del nuevo, tú ya tienes 8 meses. 8 meses, sí. Sí, entonces tú estás más de 2 años en el gobierno. Más de 2 años ya, haciendo gobierno. Yo recuerdo que esto se habló hace por lo menos 1 año, cuando se habló de tener estas playas seguras, cuando comenzó a elevarse el número de robos, asaltos, secuestros a personas y a los vehículos en el anillo vial de Quevedo. Cuando ocurre eso, sale el ministro, no estaba en ese momento John Rainbow. No estaba. Sí estaba el ministro de Transportes, por eso me comprometí a entrevistarlo para saber qué pasó, el ingeniero Roberto Luque, sobre la creación de estas zonas seguras. Evidentemente, en la parte que a él le corresponde en cuanto a estructura, no es seguridad, eso es el Ministerio del Interior. Entonces comenzaron a hacerse operativos, nosotros lo reportamos desde TC, desde el anillo vial, la presencia, estuvo, o sea, digo, eso no es nuevo. La cuestión es que hay cierto tipo de acciones o que no se mantienen en el tiempo, o quizás se mantienen en el tiempo, pero ya no dan los resultados. Porque como dicen los expertos, no nosotros, el crimen no se queda estático. Migra, pues ya no será el anillo vial de Quevedo, pues ya no lo es. El de Santo Domingo, sino el de Manaví, pero sino la cadena. Olvídate en plena carretera. Vía Puerto Marítimo. Eso es lo que viven todos los días los transportistas que hacen fila fuera del puerto. Exacto, que están ahí sostenidos, que quizás antes se bajaban, se fumaban un tabaco, conversaban hasta que pudieran ingresar. Hoy están agarrados del volante, listos para. Y con los ojos en todos lados y con terror también a estar armados, porque donde llegan a hacer una requisa, la policía se lo va a llevar por más permisos que tenga. Ese es otro tema. No, ¿por qué se lo van a llevar? Si yo tengo permiso de porte de arma... el problema es que los permisos de porte son casi nulos en la actualidad, pues. Que esa es otra, pues ya podemos hacerlo. Mira, son algunas cosas, sí, pero yo voy a repetir hasta el cansancio, no se le puede pedir a un gobierno de 2 años que destruya lo que se construyó en 20. O sea, eso es, por favor, no se trata de eso, sino de aquellos anuncios que se han hecho y algunas acciones que han sido visibles. Oye, se van a mantener, se hizo la evaluación, pues eso no está funcionando, vamos a tener que redirigirla. Ejemplo, lo que pasó en Durán, la llegada del presidente hace más de 1 año, tú sabes, toda esta espectacularidad que se vivió, que fue transmitida en vivo y en directo. ¿Cuál fue su efecto sobre lo que ocurre o se vive en Durán? Es que nada como la evaluación. No, y sabes que es importante también el tema de la presencia física y visible de las autoridades. Que, por ejemplo, nosotros hemos escuchado en las noticias que han venido 10.000 militares a la costa, ¿correcto? Cierto, tienes 3 provincias. Tienes 3 provincias en las que están divididos los militares y se ha reforzado inclusive Guayas con 1.000 más. Perdónenme, a lo mejor y no estoy recorriendo los puntos donde están, pero no los he visto. Es que yo no sé si son exclusivos para operativos CAMEX que hacen en conjunto. Ayer hicieron uno en la madrugada en el sur de la ciudad, por allá por Guasmo Sur. Pero donde perfecto, porque ahí ha sido todo el reventón de balas. O sea, todo el día han pasado con bala, pobre gente. Entonces, yo no sé si son patrullajes comunes y silvestres, si son operativos puntuales, son dirigidos de inteligencia o contrainteligencia. O tú dices patrullaje. O patrullajes. En todo caso... Es que tampoco nos los tienen que decir. No los tienen que decir, pero yo sí creo que la percepción de visualizar a las Fuerzas Armadas le da una sensación de tranquilidad y de poder por lo menos sacar tu teléfono del bolsillo y decir, vamos a mandar un mensajito y no me van a robar porque tengo un militar bien armado cerca mío. Sientes tranquilidad en el alma, como digo yo. Sí. A ver, ya lo veo, se está moviendo, recoge algo, no sé qué le pasa a nuestro entrevistado. Ya lo vemos en la línea. ¿Cómo está Freddy? Freddy Ceballos, analista financiero, máster en dirección de empresas en la Universidad Francisco de Victoria, Madrid, España, máster en gerencia internacional en la Universidad de Cataluña. Oiga, y paro porque si no se me van los títulos y no tenemos la plática aquí. ¿Cómo está? Bienvenido. Con usted vamos a conversar sobre el análisis de la tasa de la pobreza en el Ecuador. Le digo buenos días desde ya, comprobemos si me escucha, comprobemos si no se escucha y si lo escuchamos a usted. No, yo les escucho muy bien perfecto. Y más allá de los títulos, quiero decirles que soy muy amigo de ustedes, les aprecio mucho y siempre les agradezco por
el tiempo que ustedes me otorgan. Son tan amables. No, detalle el de usted, responder siempre a nuestras invitaciones. Gracias, porque se deja tiempo, se cambia la agenda para poder compartir conocimiento. Sí me comentaron, pero siempre con muchísimo gusto y es más, como les comentaba hace un momento, espero algún momento estar en su estudio directamente. Hágame el favor y se la va a pasar lindo. Aparte que nuestro estudio es hermoso, un lindo cafecito, conversación muy agradable. Lo conozco, sí fui. Entonces ya sabe a qué viene. A ver. Hoy justamente en el foro de Davos, el presidente de la República hablaba sobre la pobreza, sobre los retos que se han alcanzado y sobre lo que significa la disminución de la pobreza para la cohesión social y para la transformación de un país. No son palabras exactas, pero básicamente ese era el mensaje que hoy se entregaba al país desde el foro de Davos. Vamos a las cifras. Y me permito poner solamente una pregunta más, porque siempre se habla de pobreza. Yo prefiero siempre primero hablar de la extrema pobreza, de cómo se ha movido esta en los últimos años. ¿Lo escuchamos? Sí, efectivamente, sí está un poco lento el retorno. Sin embargo, lo que les quiero comentar en referencia a esto es que la reunión en la cual está participando el presidente, y principalmente tomando en cuenta que está liderando el espacio económico, el presidente Trump, con el secretario de gobierno, con el secretario de comercio y con el secretario de Relaciones Internacionales, es un buen punto, y sobre lo manifestado por el presidente de la República de seguir trabajando, porque creo que eso es uno de los temas importantes, que el gobierno nacional se encuentra trabajando en la disminución de la pobreza. ¿Cuáles son las acciones principales que ha tomado y cuáles son las acciones que está queriendo implementar en el mediano y en el largo plazo? Es la generación o incremento no solamente del salario mínimo vital, sino poder generar nuevos empleos y un nuevo movimiento económico, que en realidad es la única forma en la cual este índice de pobreza, que el gobierno, de acuerdo a los cálculos del INEC, también ha demostrado que ha disminuido hasta el 21-20%. Los cálculos que estábamos haciendo la vez anterior son realmente válidos, y en comparación a años anteriores demuestran que el ejercicio económico, político que ha realizado el gobierno de alguna forma está dando los resultados, y óigase bien esto, resultados iniciales. No necesariamente los resultados esperados, considerando que el nivel del crecimiento del país también es un índice y una muestra clara de hacia dónde vamos, y lastimosamente el índice de crecimiento del país no supera el 2%. ¿Cómo crece, cómo disminuye un país en la pobreza en relación al incremento de trabajo? ¿Hay una proporción entre lo que ha ocurrido en el Ecuador para justificarlo? La proporción y el relacionamiento es directo. Y es directo, ¿por qué? Porque un país únicamente puede salir más allá del nombre, del índice que le queramos poner, ya sea esto de pobreza o el PIB, el PIB per cápita, o incluso el concepto, que es uno de los conceptos importantes de riesgo de país, únicamente se mejoran desde el punto de vista de la inversión extranjera. El momento que nosotros como país podamos atraer y generar mayor inversión extranjera, lo que sustancialmente generamos es mayor ingreso per cápita, generamos mayor ingreso vía impuestos y participaciones y aportaciones al seguro social hacia el gobierno, y en general toda la economía se mueve. Entonces, para mí, uno de los temas importantes dentro de lo que está haciendo el gobierno nacional ahora es trabajar en aperturar vía movimientos y cambios directos en la Constitución para que existan mayores posibilidades de inversión extranjera, que esa inversión extranjera, a pesar de que el gobierno nacional las está trabajando con sus varios mejoramientos de relaciones internacionales, sí es necesario que tengamos una legislación y una seguridad válida que dure y que vaya incluso mucho más allá de un gobierno transitorio de 4 o de 8 o de 10 años como en su momento sucedió. Usted ha mencionado que son resultados iniciales, pero los califica de positivos, incluso habla de que venga ya la inversión privada. Ahora, ¿será buen momento para sacar bonos ecuatorianos? ¿O sea, ¿es necesario hacerlo? Mira, la última parte es el término más apropiado. Más allá de que sea apropiado o no, es completamente necesario. ¿Y por qué es necesario? Recordemos algo, tenemos un déficit original, un déficit de presupuesto general de 5.000 millones, y tenemos un déficit de caja de cerca de 16.000 millones. Todo este presupuesto se encuentra apalancado en lo que el gobierno nacional va a hacer y ha concretado ya
durante el mes de enero, febrero y marzo, que es una nueva emisión de bonos. No nos queda lastimosamente otra forma de poder apalancar el presupuesto nacional. Y tenemos, insisto nuevamente, más de 5.000 millones solamente en el presupuesto del año, y las deudas que venimos acarreando, que son cerca de 11.000 millones, tenemos 16.000 millones que si no los financiamos de esa forma va y sería un problema para este año. Y tomemos en cuenta un tema adicional. Para este primer trimestre el Ecuador debe desembolsar cerca de 13.000 millones para servir deuda entre capital e intereses, lo cual no nos da la caja, y hemos visto incluso en el año anterior que ni siquiera le dio la caja al presidente para cumplir con gastos presupuestados de salud, de educación y de seguridad física. Por eso, aunque los bonos no necesariamente se tienen que pagar de forma inmediata, de hecho hay una programación para pago de bonos, si no nos alcanza ahora para pagar la deuda, ¿cómo le hacemos si la incrementamos, Freddy? Lo que estamos haciendo de una forma de balancear la economía pública es tomar nueva deuda, que hasta donde nosotros entendemos va a ser cerca de 30.000 millones, para poder cubrir esos 13.000 millones. Estoy completamente de acuerdo con usted, y es lo que yo comentaba hace un momento y he comentado en varias ocasiones. Un país no puede crecer sobre la base de un apalancamiento en deudas. Una familia no puede crecer sobre el diferir deudas en el banco, sobre pedirle a la tienda de la esquina que nos difiera un cierto costo, un cierto pago. Si queremos realmente crecer como una economía formal y salir del subdesarrollo como país, tenemos que mejorar nuestra inversión extranjera para cuando menos llegar a crecer anualmente durante cuando menos 10 años al 5%. Eso realmente podría generar un sostenimiento y un crecimiento en el mediano y largo plazo. No existe otra forma. Okay. Lo demás se llama vivir o sobrevivir, y el año 2026 lo que vamos a hacer es a vivir o a sobrevivir con el endeudamiento adicional que estamos consiguiendo, para con eso poder cubrir esos 5.000 o esos 16.000 millones de dólares que tenemos de déficit, el uno de presupuestario y el otro de caja. Sabe que me he pasado todo el día recordando cuántos años tengo, pero viene perfecto hacerlo de nuevo, porque siento que es lo que ya se ha dicho, tirar el balón un poco más adelante y ver cómo podemos ir estirando esta historia. Freddy, qué pena, nos quedó el tiempo corto, pero la invitación siempre está abierta para compartir con usted. Yo la próxima semana, como todas las semanas excepto esta, voy a estar por Guayaquil. Voy a asegurarme de poder tener el gusto de visitarles una vez más. Si ustedes me lo permiten, obviamente. Con gusto, pero no vaya donde don Ramón. Usted viene conmigo, ¿ya? Oiga, les mando un abrazo grande. Acaba de decirme, gracias, un abrazo, que vengo sobreviviendo desde 1985. Y cariño, y media humanidad vive así. Erika, usted vive así, sobreviviendo. Imagínese si uno, ¿no?, en una economía diminuta de una familia pequeña o de una sola persona tiene todos estos problemas. Imagínese lo que es manejar las finanzas públicas. Olvídate, Estado, ¿no? Pero también desde las pequeñas cosas haces correcciones. Cuando pasamos una situación muy crítica con mi esposo, pero durísima económicamente, pues ahí se acabó el internet. Olvídate, lo primero ya no hace falta, vamos con videos. Antes sobrevivimos sin internet durante muchos años. Exactamente, entonces tú dices, comienzas a hacer recortes que siendo necesarios puedes tú vivir sin ellos, y comienzas a hacer otro tipo de ajustes, ya no hay salida a comer. O sea, el reciclado de la comida. ¿Sabe qué he querido? Lo haces. ¿Sabe qué he querido cortar, que no he podido cortar? Y dime que yo te ayudo. Cortar la membresía de socio de Barcelona. Todos los meses $40, imagínese, eso afecta mi economía. Por ejemplo, ese tipo de cosas sencillamente las recortas cuando estás con no puedo porque hay un bien superior que es el bien del equipo. No, bueno, está bien, yo no voy a meterme en tus finanzas, pero digo que cuando la cosa va mal en casa, tú comienzas a hacer recortes y te ajustas. No, y en cualquier cosa, en lo mínimo, estoy hablando yo te entiendo. Ese tipo de asociaciones, de sociedades, de tipo de... La cortas. O bajar los planes. Sí. Si antes tenías un plan ilimitado de celular, ahora lo bajaste a tarjetita, pues no. Sí, claro, y la tarjeta de crédito jamás para hacer las compras del supermercado. Bueno, es una cosa que uno comienza. Te estoy matando lentamente. Yo también lo hice. Yo soy el mejor cliente de los bancos y las tarjetas de crédito, quiero que sepa. El mejor soy yo. Pero sigues aceptando tarjetas. Pero por supuesto. Dios mío. Que le voy a decir sí nomás. No lo puedo creer. Ok, tú eres Ecuador. No, soy el 11:56 minutos, nos despedimos. Ya viene Futuro en Acción. Buen martes. Abrazo fuerte. Lleguen tranquilos a casa. Vayan felices.
Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026.